Digo a los católicos que dos libros nosotros tenemos que tener. Uno es la Biblia y el otro es el catecismo de nuestra iglesia. Los debemos tener ahí presente. Porque uno te revela la voluntad de Dios. En uno de ellos, que se llama la Biblia, ahí vas a conocer lo que Él quiere, lo que no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada, sus mandatos, sus mandamientos, sus promesas. Tantas promesas en la Biblia, cosas que Dios promete, no para el bien de Él, sino para el bien nuestro. Promesas que dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, que no pueden retornar, no pueden regresar al cielo vacías sin que primero se manifiesten en nosotros. Claro, esas promesas también nos llenan de esperanza. Abraham, a pesar de que sabía que pronto iba a morir, él no dudó de que Dios podía cumplir en lo que le había prometido. Él tenía esperanza en esas promesas. Y es importante que nosotros estudiemos la Biblia. A veces pensamos que leer la Biblia pues nos hace protestante, y la Biblia no te hace un protestante, la Biblia te hace un mejor católico. Y es bueno que nos instruyamos y nos instruyamos bien, que vayamos a lugares donde nos pueden formar, donde podemos recibir una instrucción correcta para nosotros poder interpretarla como la iglesia pide que nosotros lo hagamos. Es importante que tengamos el catecismo de nuestra iglesia ahí, porque el catecismo nos va a ayudar a nosotros poder interpretar esos versículos de una forma correcta. Importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. A veces todos tenemos la Biblia, pero no la estudiamos. A veces tú llegas a las casas de las personas y ahí la tienen abierta en un salmo, en el Salmo 23 o el Salmo 91, para que le aparte todos los monstruos que puedan llegar a tu casa. Y a veces la tenemos como un resguardo, tratando de protegernos, defendernos, ¿verdad?, contra todo espíritu. Esa página amarilla y las otras blanquitas, porque nunca ha sido ojeado. Y mira, mi querido hermano, no es palabra de Dios hasta que no salga de la tinta y penetre en lo más profundo de tu corazón. Es lindo ver cómo la iglesia todos los días nos presenta la palabra de Dios, con lecturas, el Salmo, el Evangelio. Y es bueno, ¿verdad?, que tengamos también un lugar donde podamos tener una referencia de lo que estamos leyendo en ese día, para que pueda servir de provecho en nuestras vidas. Pero de nuevo es importante que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra. Aquel que no conoce la Biblia va a ser presa fácil, no solo para los protestantes, también para el enemigo. Interesante como Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, antes de iniciar, ¿verdad?, su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo, así dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. En aquel desierto, estando en oración, en ayuno, pues vino el enemigo para tentarlo, y 3 veces lo tentó. Interesante cómo Jesucristo se defendía con la palabra de Dios. Pero más interesante algo, que el mismo enemigo utilizaba la palabra de Dios para tratar de confundir a Jesucristo. Eso existe hoy en día, mi querido hermano. Jesucristo conocía la palabra completa. El diablo quería confundirlo, pero él se refugiaba en la palabra de Dios. Y así cada uno de nosotros debemos refugiarnos en ella. A veces, de nuevo, si vemos a alguien en la calle caminando con una Biblia en su mano, rápido lo identificamos con
con los protestantes. Yo te pido que seas sincero, ¿verdad? Si tú ves a alguien caminando en la calle ahora mismo con la Biblia en su mano, ¿de qué religión es? ¿De qué religión es? De toda religión menos católico, bendito sea Dios, amén. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver los católicos con la Biblia. Yo sé que hay muchos hermanos aquí de la renovación carismática. Cuando la renovación carismática comenzó, algo que se veía tan lindo era que todos los que venían a esos grupos de oraciones, todos venían con su Biblia. Con su Biblia. Y estudiaban y compartían la palabra de Dios en esas reuniones. Y tristemente muchas de las cosas que comenzaron en la renovación pues han ido desapareciendo. Pero es importante que nosotros hagamos hábito de caminar, de estudiar, de meditar en esa palabra. Porque, como dice Proverbios capítulo 4, es vida y medicina para quienes las encuentran. Y sobre todo, mi querido hermano, ella te va purificando. Te va purificando. Y cuando hablamos de pedir conforme a la voluntad de Dios, mira, a veces cuando nosotros no estamos conectados con Dios, a veces las peticiones que hacemos a Dios, que a veces nosotros las vemos muy importantes, muy necesarias, a veces no lo son así. A veces hay cosas que son más importantes, pero eso en ese momento está tomando la atención incluso a las otras cosas que son importantes en tu vida. Y la palabra de Dios, cuando tú tienes acceso a ella te va purificando. Ella te va sanando. Ella te va acercando a Dios. Ella va alimentando a tu fe. Que incluso ya esas cosas que tú le pedías a Dios ya no las ves importantes. Y ahora ves otras cosas más importantes. Y pedirás a Dios que te las conceda. Es necesario. Mira, los protestantes también tienen la Biblia, gracias a la Iglesia Católica. Pero nosotros los católicos somos los más dichosos de todo. Amén. Porque mientras ellos solo se conforman con poder leerla, nosotros además de poder leerla, la podemos consumir en la Eucaristía. Bendito sea Dios. Amén. Pero es importante que conozcamos la palabra de Dios para que podamos, mi querido hermano, ir entendiendo un poco lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ahí está el secreto. Cuando empezamos a entender que para el Señor lo más importante es nuestra alma, que Dios no le importa tanto lo que nosotros, ¿verdad?, estamos creyendo o esperando, ¿verdad?, esa sanación, ese milagro. Eso es parte de nuestra fe con Dios, esa parte de nosotros tener una relación con Dios. Pero como decía esta mañana, lo más importante para el Señor es nuestra alma. Él no quiere que nadie se pierda. Y Dios va obrando en nosotros a través de su palabra. Sí. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando recibimos la palabra que ahora se convierte en cuerpo y sangre para quedarse con nosotros, esa palabra nos va purificando, nos va santificando. Y de nuevo ya ahora esas cosas que nosotros creíamos tan importantes, pues ya no las vemos así. Incluso empezamos a pedir de otra forma.